Un argumento frecuente entre anticristianos y algunos ateos, especialmente los antiteos, es decir, no los que simplemente no creen en Dios, sino los que se oponen a Dios, los cristianófobos, es que Jesús no nació el 25 de diciembre, y no solo eso, sino que el cristianismo en realidad lo que hizo fue robar una devoción existente de muchísimos dioses paganos que supuestamente nacieron en diciembre 25, ¿no? El 25 de diciembre. Y lo que tratan de implicar es que la historia del nacimiento de Jesús es en realidad la amalgama de distintos mitos paganos, ¿no? Y por eso no es raro que en algunos sitios web o en las páginas de Facebook de algunos de estos antiteos se produzcan algunos memes, como un meme que dice los dioses que nacieron el 25 de diciembre, y ponen feliz cumpleaños Horus, feliz cumpleaños Osiris, feliz cumpleaños Atis de Frigia, feliz cumpleaños Krishna, Zoroastro, Mitra de Persia, Heracles, Dionisios, Tamuz, Adonis, Hermes y Prometeos, ¿no? Y todas estas divinidades te las ponen con una fecha al costado, ¿no? Con una C, circa, alrededor de 3000 años antes de Cristo, 1400 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, etc. Lo que sucede en la realidad es que este meme con el que algunos antiteos tratan de demostrar, entre comillas, porque no lo logran, que Jesús es un mito, se basa en una teoría de que Jesús no habría existido en la historia, que es una teoría oscura, sostenida por segmentos muy pequeños, sin ningún fundamento cultural, histórico ni nada, o sea, totalmente ajeno al mundo académico serio, pero que de alguna manera se popularizó por un video en YouTube llamado Zeitgeist, ¿no? Este término en alemán que significa contexto histórico, contexto cultural, y que este video se popularizó en internet, un video bastante mal hecho, y que en varias ocasiones, a través de programas de cara a cara y a través también de otros anteriores puntos de vista, he demostrado que es completamente falso en su reclamo de que Jesús no habría existido. Pero esta nueva teoría de que en el 25 de diciembre en realidad se celebraron una multitud de otros dioses paganos, y entonces el cristianismo habría arrebatado, ¿no? Habría hecho una amalgama de todas estas divinidades. Lógicamente, la gran pregunta histórica, si esto fuera cierto, sería, oye, ¿y qué pasó con la creencia en todas estas divinidades? ¿Y por qué la creencia en Cristo es la creencia que se ha popularizado? Hoy día nadie cree en Horus, en Osiris, en Atis de Frigia, en Krishna. Bueno, en Krishna sí, los hinduistas, ¿no? Y en Zoroastro, los hermanos también perseguidos, zoroastrianos, en las llanuras del Nínive. Pero después en Mitra de Persia, o Heracles, Dionisio, Tamuz, Adonis, Hermes, Prometeo, no cree nadie. Para todo el mundo son figuras literarias. Entonces habría que preguntar a los cristianófobos, ¿por qué la creencia en Jesús ha resultado absolutamente exitosa si es solamente la amalgama de las creencias en divinidades que han dejado de existir y en los cuales el mundo ha dejado de creer? ¿Por qué esta creencia es una creencia que ha sido tan exitosa y sobre la cual se ha consolidado una iglesia y se ha consolidado la medida de los años en la historia? Este fenómeno del el éxito enorme de una creencia religiosa supuestamente inspirada en los desechos de unas religiones muertas, no pueden explicar cómo el conjunto de fósiles de religiones muertas
dan lugar a una religión viva, a un cuerpo vivo como es el del cristianismo en el mundo. Pero la razón es que no hay conexión alguna entre las religiones paganas y la religión cristiana, simplemente esa es la realidad. Y la verdad es que estos memes también son tan mentirosos como el video Zeitgeist, el video en YouTube Zeitgeist, porque miente simplemente. Para ponerles un ejemplo, ¿no? El meme este que comienza con feliz cumpleaños Horus, dice que Horus habría nacido alrededor de 3000 años antes de Cristo, un 25 de diciembre. La verdad es que Horus, que es una divinidad egipcia, se celebraba en el verano, su nacimiento se celebraba en el verano del hemisferio norte, o sea, alrededor de julio y agosto, no el 25 de diciembre. Zoroastro no se sabe cuándo nació, pero los iraníes lo celebran en el Festival de Año Nuevo, que se produce alrededor de marzo, ese es cuando lo celebran. El cumpleaños de Krishna, los hindúes lo celebran en agosto. No hay una fecha de nacimiento ni para Adonis, ni para Hermes, para ninguna de estas divinidades del Olimpo griego, porque simplemente estos dioses no tuvieron un momento de nacimiento que esté registrado en la historia humana. Entonces, vemos una vez más cómo básicamente de lo que se trata es de darle, como dicen los norteamericanos, un ojo hinchado al cristianismo, ¿no? Darle un golpe al cristianismo para producirle una razón más para creer que todo el origen de la religión es irracional. Respecto del 25 de diciembre, nosotros sabemos que la cultura romana celebraba al dios invicto, ¿no? Al sol invicto en esa fecha, el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque celebraba pocos días después del solsticio de invierno del 21 de diciembre el hecho de que el sol volviera a iluminar sobre la Tierra. Porque como saben ustedes, el 21 de diciembre es el día más corto del año en el hemisferio norte. Y entonces después de unos días del día más corto del año, en el que el sol parecía irse retirando, el sol retorna y retorna, según la tradición romana, victorioso, ¿no? El sol invicto, el Solem Invictus era el nombre de la fiesta. Y sobre el nacimiento de Jesús existen algunas teorías discrepantes, eso es importante señalarlo. La Iglesia no tiene una postura definitiva sobre la fecha del nacimiento de Jesús. Esa es una cuestión que queda en manos de los historiadores y de los expertos, que no han podido llegar a una conclusión común. Entonces, lo único que sabemos es que existen teorías que ponen el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, efectivamente, no son las mayoritarias las ponen alrededor de marzo o abril, los antiteos la ponen en el verano, para ponerla, digamos, en el opuesto del invierno, ¿no? Ponerlo en el espacio opuesto, pero no tienen argumentos para demostrarlo, no tienen ninguno. Entonces, y la teoría más común, más aceptada, es que efectivamente se decidió tomar el 25 de diciembre como la fecha para evangelizar el culto pagano al sol invicto y reemplazarlo por el nacimiento de Jesús, que es, como saben ustedes, alguien que nosotros también hemos llamado el sol invicto por la profecía de Samuel, y que hemos llamado el sol invicto también por el cántico de Zacarías, porque nosotros decimos junto con Zacarías en el cántico: por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Miren esa bella expresión, es una expresión poética, el sol que nace de lo alto, no el sol que nace en el este y se pone en el oeste, el sol que nace de lo alto, es el sol invicto. Ese es el niño que nosotros hemos recibido y al que celebramos en la fiesta de Navidad. Entonces, para nosotros no es una cuestión determinante saber la fecha exacta cuando nació Jesús. No es algo que sea absolutamente relevante. Para nosotros nos consta que nació de forma virginal, como nos revelan las Escrituras, que nació siendo
en una circunstancia profundamente humilde, que nació siendo adorado por los pastores y los reyes, y todos estos son registros de acontecimientos que los historiadores han podido constatar, sobre todo por la credibilidad histórica que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, es importante comprender que el nacimiento de Jesús es un hecho real, histórico, absoluto, en el que existe consenso intelectual, y sobre todo es un acontecimiento que ha venido siendo celebrado por 2016 años a lo largo de la historia, en primer lugar por cristianos totalmente perseguidos y luego por la humanidad entera, de tal manera que a nuestros hermanos antiteos y cristianófobos solo les queda inventar y propagar memes, porque la historia y la ciencia no están de su lado. Que tengas un buen día.